Como fanático de los casos paranormales y de crímenes reales, me emocioné mucho cuando me encontré con un artículo sobre múltiples muertes extrañas en el hospital de mi pequeña ciudad. Me sentí mucho menos así cuando, unos días después, tuve que ser hospitalizado allí por intoxicación alimentaria. El asunto estalló en la prensa porque, al parecer, la dirección del hospital había intentado ocultar las muertes con el pretexto de que fueron accidentales. Después de la séptima muerte en menos de 2 meses, la información finalmente se filtró, probablemente por un médico o una enfermera que pensó que era hora de advertir a la prensa y, en ese sentido, a la policía, antes de que ocurrieran más muertes. Las circunstancias de la muerte fueron inquietantes. Todos los artículos relataron los mismos hechos, todos habían muerto de un ataque cardíaco durante la noche. Por la mañana, alguien había descubierto sus cuerpos mientras realizaba una ronda de rutina. Todos los que descubrieron a los muertos estaban traumatizados. Al parecer, todas las víctimas tenían expresiones congeladas por un miedo agonizante. Sus ojos todavía estaban muy abiertos, al igual que sus bocas, que estaban retorcidas en una expresión de dolor infinito. Cuando se hizo pública la situación, el hospital afirmó que ya había iniciado una investigación interna, pero según los testimonios del personal no se había hecho nada concreto y se había intentado sobre todo protegerse a sí mismos. No se había encontrado ningún culpable ni sospechoso. Al día siguiente de publicarse estos artículos, mi madre me llevó al hospital porque estuve vomitando sin parar toda la noche. La acogida fue cálida, casi demasiado cálida. Parecía que todo el personal había recibido instrucciones de hacer todo lo posible para tranquilizar a los pacientes y a la prensa y dar al hospital la mejor imagen posible. Una vez que me instalé en mi cama de hospital y tomé algunos medicamentos, un médico vino a confirmarnos a mi madre y a mí el diagnóstico de intoxicación alimentaria y nos dijo que tendría que permanecer en el hospital durante al menos 3 días. Cuando me dijo esto se me pusieron los pelos de punta. Pensé que tendría que quedarme en observación durante la tarde con una receta para tomar medicamentos durante los próximos días, en la seguridad de mi habitación y de mi casa. Y en cambio, me encontré teniendo que pasar, o más bien, sobrevivir, 3 noches en este hospital donde alguien o algo había estado ejecutando pacientes indiscriminadamente durante más de 2 meses. Cuando mi madre vio que mis ojos se agrandaban, me preguntó preocupada, ¿estás bien, cariño? No. Bueno, sí, es solo eso. 3 días, ¿eso es realmente necesario? Si no quieres hacerte daño desmayándote solo en el baño, sí, respondió el médico con una sonrisa. ¿Por qué estás tan preocupada?, preguntó mi madre. Es solo que, con estas historias de asesinatos en el hospital, por un momento, la máscara del médico cayó antes de que reanudara su sonrisa benévola. No te preocupes, es solo una serie de desgraciados accidentes. La prensa ha exagerado mucho los hechos, te lo aseguro, respondió torpemente. Sentí que ni siquiera él creía lo que decía y que la realidad era tal vez incluso peor que lo que se había revelado. Y de todos modos no te preocupes, una enfermera hará rondas cada hora todas las noches para asegurarse de que, bueno, todo esté bien. La enfermera sentada a su derecha, que hasta entonces había permanecido en silencio y se había limitado a mantener una sonrisa educada en su rostro durante la discusión, finalmente intervino. No te preocupes, yo mismo haré la ronda todas las noches. Aquí estás a salvo. Parecía tranquila y segura de sí misma. No era mucho, pero al escuchar sus palabras, el peso que tenía en el estómago se alivió. Durante el intercambio, mi madre permaneció con el ceño fruncido, sin entender claramente de qué estábamos hablando. Finalmente, el médico la llevó aparte, fuera de mi habitación, probablemente para explicarle la situación y tranquilizarla al mismo tiempo. Pude ver su rostro ansioso y su mano derecha acariciando su cuello mientras me miraba a través de la pequeña ventana de la puerta. Finalmente, asintió y regresó a mí, diciéndome que todo estaría bien y que, de todos modos, no teníamos otra opción, considerando mi condición. Aquella primera noche la sentí como se siente el fin de la propia vida, con la ansiedad de lo desconocido. A través de la ventana podía ver la puesta de sol. Todavía estaba un poco débil, pero había podido permanecer despierto y usar mi teléfono durante unas horas antes de que comenzara a oscurecer, y leer explicaciones cada vez más sobrenaturales sobre las muertes en el hospital. Algunos decían que estaba embrujado por una entidad malévola que se aprovechaba de la debilidad de los pacientes para succionar la poca energía vital que les quedaba, dejándolo solo como un cascarón vacío. Mientras me desplazaba presa del pánico por los comentarios cada vez más aterradores, la misma enfermera que había conocido al médico y que estaría haciendo las rondas, Eva, vino a verme. Necesitaba tomar mi medicación y dormir para recuperar fuerzas. Sin ánimo de ofender, pero hasta ahora no ha habido ninguna muerte entre las enfermeras, así que puedo entender que no te asuste tanto, dije con los nervios a flor de piel por la noche que me esperaba, mientras dejaba el teléfono en la mesita de noche. Es cierto lo que se dice en internet,
Pregunté antes de dejarla responder. ¿Que las víctimas fueron encontradas muertas con expresiones horribles en sus rostros? Ella frunció los labios y miró hacia el frente. Mira, la verdad es que nadie sabe qué ha pasado. Han estado sucediendo algunas cosas extrañas en el hospital últimamente. Estas muertes extrañas son una de ellas. Me miró a los ojos. Pero por eso estoy aquí, para asegurarme de que no te pase nada a ti ni a los demás pacientes. Como has dicho, ninguna de las enfermeras fue el objetivo, así que es seguro asumir que alguien, o cualquier cosa, la interrumpí. De todas formas, ahora que se están haciendo las rondas hay pocas posibilidades de que vuelva a ocurrir. El responsable, si existe, probablemente ya se haya ido a otro sitio. Finalmente se fue, asegurándome que volvería a cualquier hora de la noche. Respiré profundamente para relajarme, tomé mi medicación para la noche y me metí debajo del edredón de mi cama para intentar dormir. Después de un rato, más por mi estado todavía frágil que por cualquier otra cosa, finalmente logré conciliar el sueño. Abrí los ojos lentamente. Afuera todavía estaba oscuro. La habitación estaba sumida en la oscuridad, iluminada únicamente por la luz del pasillo que pasaba por las rendillas de la puerta de mi dormitorio. Me senté un poco en la cama, preguntándome qué me había despertado. De repente, oí un susurro en un rincón de la habitación. Instintivamente, me tapé la barbilla con la manta y miré hacia la esquina. Estaba demasiado oscuro para ver. Y esa esquina parecía incluso más oscura que el resto de la habitación. Una oscuridad que no era natural. No tenía forma de mirar más de cerca de donde venía el ruido, como todos los idiotas que mueren en las películas de terror. Me levanté rápidamente de la cama y fui de puntillas hasta la puerta para salir y buscar a alguien. Durante todo ese tiempo estuve mirando fijamente la esquina de la habitación, atento al más mínimo ruido, al más mínimo movimiento. Y en el silencio absoluto de la noche, lo oí. Un susurro que me sonó como un grito en el silencio: tú eres el siguiente. Grité a todo pulmón y corrí hacia la puerta. Justo antes de abrirlo, vi que Eva estaba parada justo frente a él, mirándome a través de la pequeña ventana. Ella abrió los ojos sorprendida ante mi grito y entró, encendiendo la luz del dormitorio. ¿Qué pasa? ¿Estás bien?, me preguntó preocupada. Le conté todo bajo la seguridad de una brillante luz del techo en la cafetería del hospital. Parecía muy perturbada por lo que le había dicho. ¿Habían dicho otras víctimas exactamente lo mismo antes de morir? Si era así, no me lo diría. Me dio unas vagas palabras de consuelo, diciéndome que debía haber imaginado esa sombra y las palabras que le siguieron debido a mi estado de agotamiento y a todo lo que había leído en internet esa noche. El hecho de que estuviera severamente deshidratada, además, me hizo dudar de mis propios recuerdos. Una vez que terminamos nuestra charla, me di cuenta de que los pacientes comenzaban a ingresar a la cafetería para desayunar. Era temprano, las 5 a.m., pero no me imaginaba volviendo a la cama hasta que el sol saliera por completo. Me obligué a tragar algo y alrededor de las 8 a.m. regresé a mi habitación acompañado de un médico que se preguntaba qué hacía allí estando enfermo. El día pasó rápido. Mis padres habían venido de visita, yo había tomado mi medicación y ya empezaba a amanecer en el cielo. Hablé otra vez con Eva durante la cena, y cuando ella salió de la habitación con una sonrisa reconfortante en los labios, casi me convencí de que había imaginado lo que había sucedido la noche anterior. Bebí un vaso grande de agua con mi medicación y me fui a dormir por segunda noche. Mientras dormía profundamente, sentí la presencia de 2 manos en mis piernas. Lo siguiente que supe fue que una mano estaba subiendo por mi muslo y luego la otra mano sobre el otro. Abrí los ojos y me di la vuelta. Frente a mí no había nada más que oscuridad. Y sin embargo, cuando miré hacia abajo vi el rastro de 2 manos enormes sobre mí, cuya única prueba de su existencia era la marca que dejaron al presionar la manta y la presión que ejercieron sobre mí. Grité como un loco. Ambas manos se dirigieron a mi pecho. Eso era todo. Iban a llegar hasta mi cuello y estrangularme o atravesar mi torso y aplastar mi corazón en la palma de su mano. O peor aún, sujetarlo con firmeza pero sin forzarlo para que mi vida se fuera acabando poco a poco. Justo cuando estaba contemplando todos los horrores posibles, sentí un movimiento a mi derecha y vi que la luz se encendía. Eva se quedó allí, sudando, mirando alrededor de la habitación. ¿Lo viste?, pregunté temblando. Sí, yo lo vi. Ella parecía tan confundida como yo, como si la cosa que había intentado matarme hubiera saltado a su cara antes de desaparecer. De repente, mi cabeza empezó a dar vueltas, mi visión se volvió borrosa y mi corazón empezó a latir irregularmente en mi pecho. Antes de desmayarme, me pareció oír algo que venía del exterior. Un susurro apenas audible que parecía decir: mantente despierto. Entonces me desmayé. Me desperté por la tarde en mi habitación. Apenas podía pensar con claridad. Todo a mi alrededor estaba borroso. Un médico estaba hablando con mi madre, que parecía pálida por la preocupación. Cuando abrí los ojos, ella se acercó a mí y me dijo:
no te preocupes, cariño, todo estará bien, solo duerme y descansa. Apenas tuve tiempo de murmurar algo antes de que una enfermera inyectara algo en un tubo que estaba a mi lado. Parecía ser Eva, me sonreía como siempre, pero sentí que algo había cambiado en su expresión. Antes de que pudiera pensar en nada, me volví a dormir. Me sentí entumecido por todas partes, como si me mantuvieran retenidos en un segundo estado mediante correas invisibles. Despierta, me susurró una voz, pero no podía hacer nada, me sentía muy débil. Despierta, insistió. Podía sentir una presencia, la presencia de algo que no debía entrar en contacto con el mundo de los vivos. Y, sin embargo, estaba allí. Otra presencia, otra voz, despierta, luego otra, y otra, 6, 7 voces. Todas gritaban lo mismo, despertar. Abrí los ojos de repente y respiré profundamente, y ante mí estaba un demonio, pero no el que esperaba, Eva. Ella estaba parada justo encima de mí, con las rodillas sobre mi cama, sosteniendo una jeringa llena de un líquido desconocido con una horrible expresión de éxtasis en su rostro usualmente dulce, y sosteniendo mi mandíbula hacia un lado para revelar mi cuello. ¿Quién era esa persona? ¿La había poseído la cosa que me había perseguido las últimas 2 noches? No, lo pude ver en sus ojos. Por primera vez, pude ver su verdadero rostro, el rostro de una asesina maníaca. Todavía me sentía débil, como si apenas pudiera levantar los brazos, y ella parecía tan fuerte por encima de mí. Esta vez sí que iba a ser el final. Se suponía que ella estaba haciendo la ronda para mantenerme a salvo después de todo. Nadie iba a venir a salvarme. Justo cuando estaba a punto de clavarme la aguja en el cuello, de repente se quedó paralizada y miró por encima de mi hombro. Todo rastro de éxtasis había desaparecido y había sido reemplazado por un miedo terrible. Luego, al instante siguiente, la ira. «Esta vez no podrás detenerme», gritó antes de recomponerse. Esta demora me había dado tiempo suficiente para recobrar el sentido común y pensar en una salida. De repente, me di la vuelta en la cama y la tiré al suelo conmigo. Me sentí como si estuviera luchando con una banshee. Ella parecía estar volviéndose loca, gritando a todo pulmón que me iba a matar, mientras yo usaba toda mi energía para sujetar su brazo que sostenía la aguja. Después de un rato, probablemente menos de 10 segundos que parecieron 10 minutos, un médico irrumpió en mi habitación con una enfermera y logró someter a Eva. Me arrastré hasta una pared para apoyar mi espalda, completamente despierto y dándome cuenta de lo increíblemente afortunado que era de seguir vivo. 1 hora después, Eva fue secuestrada por la policía. Considerando los hechos y su estado psicológico mucho más inestable de lo que aparentaba, no pasó mucho tiempo hasta que lograron que confesara los asesinatos. Eva era una asesina en serie que utilizó su posición de confianza como enfermera para matar pacientes. Utilizó un producto indetectable que fue la causa directa del paro cardíaco. Mi estado de salud empeoró a raíz de todos estos acontecimientos y acabé permaneciendo hospitalizado una semana más. Durante mi estancia no ocurrió nada extraño. Todo volvió a la normalidad. Justo cuando estaba recogiendo mis cosas el último día antes de salir de mi habitación, creí escuchar susurros que venían de algún lugar. Me giré sorprendido y simplemente dije lo que me vino instintivamente a la mente en ese momento: gracias. Hemos llegado al final del video. Si les gustó, no duden en dar like y suscribirse para más contenido. Nos vemos en un próximo video.